Un golpe contundente sacude a la estructura de los Chapitos en Sinaloa. Al menos 15 personas fueron detenidas durante un mega operativo en la zona norponiente de Culiacán. Entre ellos, un hombre identificado como el Muletas o el Teo, señalado como uno de los principales operadores de Iván Archibaldo Guzmán. La captura incluye a otro sujeto conocido como el Chapío del Higueral, quien presuntamente fungía como su mano derecha y secretario personal. El decomiso de armas de alto poder, equipo táctico, sustancias ilícitas y vehículos con reporte de robo confirma el alcance de esta célula que operaba en los fraccionamientos Estanza Toscana y Valle Alto. La caída de estos operadores representa un duro revés para la facción de los Chapitos, que en los últimos meses ha visto cómo sus principales lugartenientes van cayendo uno a uno en diferentes puntos del estado. Lo que hace esta captura particularmente relevante no es solo el número de detenidos o el arsenal asegurado, sino las circunstancias que rodearon el operativo y lo que revelan sobre el estado actual de esta organización criminal. La movilización comenzó la tarde del 26 de noviembre, cuando elementos de la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional llegaron a un domicilio en el fraccionamiento Estanza Toscana. La razón inicial era verificar la ubicación de un vehículo robado a través de su sistema de rastreo por GPS. Un auto que había sido sustraído apenas 2 días antes llevó a las autoridades directamente a una casa de seguridad donde se encontraban varios sujetos armados. Lo que parecía una diligencia rutinaria de recuperación vehicular estaba a punto de convertirse en uno de los operativos más importantes de las últimas semanas en la capital sinaloense. Al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, varios de los ocupantes del inmueble intentaron escapar por los techos de las viviendas colindantes. La persecución se extendió por varias cuadras, mientras los elementos de diferentes corporaciones intentaban cerrar el cerco sobre los fugitivos. Testigos de la zona reportaron momentos de tensión cuando los sujetos armados corrían entre las casas buscando una ruta de escape. Los vecinos permanecieron resguardados en sus hogares, mientras el operativo se desarrollaba en las calles de este sector residencial. En la primera fase del operativo fueron capturados 5 hombres que no lograron alejarse lo suficiente del punto inicial. En el lugar se aseguraron 6 fusiles de asalto, 2 ametralladoras, una pistola tipo Beretta, equipo táctico completo y 2 vehículos con reporte de robo. Entre los autos recuperados se encontraba un Mazda CX-50 y un Volkswagen Golf, ambos sustraídos recientemente en la región. El valor del armamento decomisado en esta primera etapa ya representaba un golpe significativo para la célula. De acuerdo con diversas fuentes, los primeros 5 detenidos serían originarios de estados del sur del país. Versiones extraoficiales señalan que estos sujetos habrían llegado recientemente a Sinaloa, como parte de los refuerzos que la organización ha estado recibiendo de otras entidades. Testigos de la zona reportaron que estos individuos fueron dejados atrás, mientras otros lograban escapar por la parte trasera de la propiedad. La dinámica sugiere que fueron utilizados como distracción para permitir la huida de elementos de mayor jerarquía dentro de la estructura. La estrategia de usar a estos elementos como carnada habla de las prácticas internas del grupo y del valor que otorgan a sus diferentes integrantes. Los refuerzos llegados de otros estados aparentemente tienen menor prioridad cuando se trata de escapar de las autoridades. Esta jerarquización quedó evidenciada cuando los primeros detenidos resultaron ser precisamente quienes habían llegado más recientemente a la célula. La segunda fase del operativo se desarrolló tras una denuncia ciudadana que resultaría crucial para el éxito de la operación. Habitantes del fraccionamiento Valle Alto alertaron a las autoridades sobre la presencia de varios sujetos armados que se habían refugiado en un domicilio de la zona. Los vecinos habían observado cómo estos individuos llegaban corriendo desde la dirección donde se había registrado el primer enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Sin esta colaboración de la población civil, varios de los fugitivos habrían logrado escapar. Elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal implementaron un cerco en el sector de Valle Alto. La coordinación entre las diferentes corporaciones
permitió establecer un perímetro efectivo mientras se preparaba el ingreso al domicilio señalado. Al llegar al inmueble, los agentes confirmaron la presencia de 6 personas que coincidían con la descripción de quienes habían huido del primer operativo. La detención se realizó sin mayor resistencia por parte de los ocupantes, quienes aparentemente se rindieron al verse superados en número y sin posibilidad de escape. En el lugar se decomisaron 6 fusiles adicionales, múltiples cargadores, cartuchos de diferentes calibres y 3 chalecos tácticos con placas balísticas. El armamento encontrado en este segundo punto confirma que los fugitivos habían logrado llevarse parte del arsenal de la primera casa de seguridad. Las autoridades también localizaron equipo de comunicación y otros elementos que sugieren que el inmueble funcionaba como un punto de resguardo para la célula. Durante el reconocimiento del área, los elementos de seguridad recibieron información sobre un vehículo sospechoso circulando por el sector. La unidad fue interceptada y en su interior viajaban 3 hombres armados. Les fueron asegurados 3 fusiles de asalto, cargadores abastecidos, cartuchos y chalecos balísticos. El vehículo también contaba con reporte de robo. Estos 3 detenidos aparentemente intentaban abandonar la zona aprovechando que la atención de las autoridades se concentraba en el domicilio de Valle Alto. Sin embargo, la captura más relevante de la jornada ocurrió por separado y bajo circunstancias que han generado especulación sobre lo que realmente sucedió. Elementos del Grupo de Operaciones Especiales acudieron al fraccionamiento Torralba Plus tras un reporte de personas armadas en la zona. Al arribar, observaron a un hombre descendiendo de un Volkswagen Virtus de color negro. El sujeto portaba un arma larga, chaleco táctico y llevaba consigo sustancias ilícitas. El detenido fue identificado extraoficialmente como el Muletas o el Teo, señalado por diversas fuentes como uno de los lugartenientes más cercanos a Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Al momento de su captura, le fueron asegurados un fusil tipo cuerno de chivo, calibre 7.62, 6 cargadores abastecidos con 30 cartuchos cada uno, una pistola calibre 9 milímetros con su respectivo cargador, un portaplacas con 2 placas balísticas, 20 bolsas con pastillas presuntamente de fentanilo y aproximadamente 1 kilogramo de marihuana distribuido en 130 envoltorios. Lo que llama la atención de esta captura es la coincidencia temporal con la detención de su gente en los otros fraccionamientos. Versiones extraoficiales que circulan en la región sugieren que la ubicación del Muletas habría sido proporcionada por algunos de sus propios colaboradores detenidos en las primeras fases del operativo. De ser cierta esta versión, representaría un ejemplo más de las fracturas internas que estarían afectando a esta estructura criminal. El sujeto identificado como el Chapío del Higueral, capturado durante la primera fase del operativo, es señalado extraoficialmente como el operador de confianza y secretario personal del Muletas. Según versiones que circulan en la región, este individuo se encargaba de la logística, los cobros y la coordinación de actividades bajo las órdenes directas de su superior. Su detención junto al grueso del grupo sugiere que se encontraban coordinando actividades importantes cuando las autoridades llegaron al domicilio. El operativo en su conjunto arrojó un saldo de 15 detenidos y un decomiso considerable de armamento. Entre el arsenal total asegurado, se cuentan una ametralladora calibre 7.62, una ametralladora calibre 5.56, 4 fusiles tipo M4, del calibre 5.56, 4 fusiles cuerno de chivo, calibre 7.62, 2 fusiles M4 adicionales, una pistola Beretta, una pistola 9 milímetros, más de 20 cargadores para arma larga, cientos de cartuchos de diferentes calibres, múltiples chalecos tácticos con placas balísticas y varios vehículos con reporte de robo. Durante el desarrollo del operativo, testigos reportaron la presencia de drones sobrevolando el área. De acuerdo con información extraoficial, un elemento de Marina portaba un dispositivo inhibidor de señales conocido coloquialmente como tumbadrones.
Este tipo de tecnología se utiliza para neutralizar la vigilancia electrónica que los grupos criminales emplean para monitorear los movimientos de las autoridades. La presencia de este equipo habla de la planeación y coordinación entre las diferentes corporaciones participantes en la movilización. La zona donde se desarrollaron los hechos ha sido señalada como un bastión de operaciones para la célula del detenido. Los fraccionamientos Valle Alto, Estanza Toscana, Torralba Plus y sectores aledaños al norte de Culiacán habrían servido como área de influencia para este grupo durante un tiempo considerable. Habitantes del sector señalan que la presencia de personas armadas y vehículos de lujo era frecuente en la zona, al igual que los movimientos sospechosos durante las noches. La dinámica que se vivía en estos fraccionamientos refleja el nivel de control que ejercían sobre el territorio. Según testimonios de vecinos, era común ver a grupos de hombres armados circulando en camionetas de modelo reciente. Las casas de seguridad operaban con relativa normalidad, mientras las autoridades locales aparentemente desconocían o ignoraban su presencia. Esta situación cambió drásticamente con el operativo del 26 de noviembre. La caída de estos presuntos operadores ocurre en un contexto de alta tensión en Sinaloa. Desde hace meses, la entidad ha sido escenario de enfrentamientos entre facciones rivales del crimen organizado. La disputa por el control de rutas y territorios ha dejado un saldo considerable de violencia en diferentes municipios del estado. Las autoridades han intensificado los operativos en zonas consideradas estratégicas para los diferentes grupos que se disputan la plaza. De acuerdo con medios locales, la estructura que encabezaba el detenido habría perdido fuerza en las últimas semanas. Fuentes cercanas al caso señalan que la falta de recursos y apoyo logístico había debilitado considerablemente a esta célula. Se habla de que el flujo de dinero se había reducido drásticamente y que los operadores en el terreno estaban prácticamente abandonados a su suerte por los mandos superiores de la organización. Esta versión cobra fuerza cuando se analiza el perfil de lo que se le decomisó al Muletas al momento de su captura. A pesar de ser señalado como un lugarteniente importante, el sujeto fue encontrado con cantidades relativamente pequeñas de droga, lo que sugiere que podría haber estado buscando recursos por su cuenta, ante la falta de apoyo de la estructura principal. Las 20 bolsas de pastillas y el kilogramo de marihuana no corresponden al perfil de un operador de alto nivel con recursos ilimitados. El papel de la ciudadanía fue determinante en el desarrollo del operativo. Sin las denuncias de los habitantes de Valle Alto, varios de los fugitivos habrían logrado escapar del cerco policial. Este patrón se ha repetido en otros operativos recientes, donde la colaboración ciudadana ha resultado clave para la captura de presuntos integrantes de grupos delictivos. La pérdida del miedo entre la población civil representa un cambio significativo en la dinámica del conflicto en Sinaloa. Durante años, los habitantes de estas zonas preferían no involucrarse por temor a represalias. La situación actual parece estar cambiando. Los vecinos ya no se quedan callados cuando ven actividades sospechosas y están dispuestos a proporcionar información a las autoridades. Este cambio de actitud representa quizás el golpe más duro para las estructuras criminales, que tradicionalmente han dependido del silencio de la población para operar con impunidad. El decomiso de sustancias ilícitas junto al armamento confirma el perfil de actividades que desarrollaba esta célula. La combinación de fentanilo y marihuana sugiere una operación de distribución a nivel local, además de las funciones de control territorial que se le atribuyen al grupo. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones de los detenidos y sus posibles vínculos con otras células en la región. La presencia de fentanilo entre lo decomisado es particularmente relevante dado el contexto actual del tráfico de drogas sintéticas. Este tipo de sustancias se ha convertido en uno de los principales productos del crimen organizado sinaloense, y su distribución local indica que el mercado interno también representa un negocio importante para estas células. Las pastillas aseguradas serán analizadas para determinar su composición exacta y potencial origen.
Por su parte, la respuesta oficial ha sido cauta respecto a la identidad de los capturados. Las autoridades estatales confirmaron las detenciones y los decomisos, pero no han emitido información sobre los alias o la jerarquía de los detenidos dentro de las estructuras criminales. Esta postura contrasta con las versiones extraoficiales que circulan en medios especializados y redes sociales donde se identifica plenamente a los principales capturados. El gobernador del estado y las autoridades de seguridad han destacado la importancia del operativo sin entrar en detalles sobre los presuntos líderes detenidos. Esta cautela podría responder a consideraciones legales o estratégicas mientras se continúa con las investigaciones. Lo cierto es que en la calle ya se habla abiertamente de quiénes son los capturados y qué representan para la estructura de los chapitos. El operativo refleja la presión que las fuerzas de seguridad mantienen sobre las estructuras criminales en Sinaloa. La coordinación entre la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, la Marina y las diferentes corporaciones policiales estatales demuestra una capacidad operativa que ha dado resultados en las últimas semanas. Sin embargo, analistas señalan que este tipo de capturas suelen generar reacomodos violentos, mientras diferentes células buscan llenar los vacíos de poder. Los próximos días serán determinantes para evaluar si esta caída genera alguna respuesta por parte de los grupos afectados, o si representa un debilitamiento real de la facción golpeada. Históricamente, la captura de operadores importantes ha provocado periodos de inestabilidad donde diferentes mandos buscan posicionarse o donde grupos rivales intentan aprovechar el momento de debilidad para avanzar sobre territorios en disputa. Mientras tanto, los detenidos permanecen a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con el proceso legal correspondiente. Los vehículos y el armamento fueron puestos a disposición de las instancias federales para su análisis balístico y rastreo de origen. Las investigaciones continúan abiertas para determinar la red completa de colaboradores y las actividades específicas que desarrollaba esta célula en la zona metropolitana de Culiacán. La captura de estos 15 individuos representa uno de los golpes más significativos a la estructura de los chapitos en semanas recientes. El aseguramiento del arsenal y la identificación de los presuntos líderes de la célula proporciona información valiosa para las autoridades sobre la organización interna, los métodos de operación y las posibles conexiones con otras células en diferentes puntos del estado y del país. Los habitantes de los fraccionamientos afectados esperan que este operativo marque un antes y un después en la seguridad de sus colonias. Durante demasiado tiempo vivieron con la presencia constante de grupos armados operando prácticamente a la vista de todos. La caída del Muletas y su gente representa la posibilidad de recuperar espacios que habían sido tomados por el crimen organizado. Las autoridades exhortan a la población a continuar reportando actividades sospechosas a través de los números de emergencia. La colaboración ciudadana demostró ser un factor decisivo en este operativo y podría serlo en futuras acciones contra la delincuencia organizada en la entidad. El mensaje es claro. La participación de la sociedad civil está marcando la diferencia en esta lucha por la seguridad de Sinaloa. Este operativo se suma a una serie de golpes que la estructura de los chapitos ha recibido en los últimos meses. La pérdida de operadores, armamento, vehículos y casas de seguridad va mermando la capacidad operativa de la organización. Aunque es difícil predecir el impacto total de estas acciones, lo cierto es que cada captura representa un paso más hacia el debilitamiento de estas estructuras que tanto daño han causado a la sociedad sinaloense.